Cuanto a esta composición, podemos encontrar, por supuesto, leyes de percepción visual para poder leerla, que tienen que ver con la ley de la experiencia, con la de cierre, con la de la semejanza, con el fondo figura, por supuesto, ¿no? Y después también podemos encontrar principios básicos del lenguaje visual, tales como la morfología, la armonía, el equilibrio, la proporción, ¿no? Y también una serie de reglas compositivas que hemos ido viendo en las anteriores composiciones igualmente. Vamos a empezar con el vacío. Fíjense como en Bemer, ¿no? Se utiliza, existe unos elementos claros en la composición, que no es sino el corazón de la composición, no es sino el edificio. Pero para mostrarlo ofrece una cantidad de cielo importante. Con eso lo que hace es respirar el edificio objeto en sí de lo que es la propia ilustración, ¿no? Por otra parte, el peso del edificio, o sea, el peso de toda la composición, se encuentra donde abajo a la derecha, ¿no? O sea, el edificio también ofrece su masa, nos da cierta pesadez hacia lo que es el fondo. Una pesadez que se equilibra, en cierto modo, bueno, pues con el avión que pasa en una dirección muy clara, ¿no? Esto también ofrece cierta direccionalidad a lo que es la vista, ¿no? Pero está claro que lo que se encuentra por la parte superior pesa menos, es lo que decíamos anteriormente, y lo que se encuentra en la parte inferior, bueno, pues pesa más dentro de la lectura de la composición, ¿no? También hay como una especie de regla del dentro-fuera. Fíjense cómo este haz de luz, este haz de luz, que no es sino todos los humos, ¿no? De lo que es el avión, bueno, pues ofrece direccionalidad hacia esa parte, ¿no? Hacia la parte superior izquierda, como hemos dicho anteriormente. Pero la ofrece gracias a que esta línea, por una parte, va de mayor grosor a menor grosor y después también porque nace fuera de lo que es la propia composición, ¿vale? Si estas líneas fueran de grosor constante y nacieran en la cola del avión, o sea, en la trasera del avión, y terminaran, por ejemplo, aquí, la direccionalidad estaría mucho menos potenciada, ¿vale? Por tanto, esta composición, este fuera dentro, nos hace potenciar justamente esa direccionalidad de la que hablábamos, ¿no? Pero ese fuera dentro también se utiliza en lo que es el propio bloque. A mí esto me parece muy interesante, ¿no? Porque solo muestra aquello que quiere mostrar y lo demás nos lo imaginamos, ¿no? Qué diferente sería si este edificio estuviese colocado en la composición en todo por completo, o sea, atendiendo también a aquello que deja fuera. Si lo colocásemos por completo en el centro de la imagen, nos ofrecería una lectura muy distinta a la que nos ofrece esta. Si nos da la totalidad, primero no hay nada que tienda a lo que es la imaginación. Por otra parte, tampoco hay nada que fuerce al ojo, es decir, que direccione al ojo a un asunto en particular, en este caso a lo que es el gran ventanal. Si nos enseña no solo el ventanal, sino también el resto de edificio, bueno, el resto de edificio también forma parte del lenguaje dentro de la composición, ¿no? Entonces el ventanal quizás no tendría tanta fuerza, ¿no? Por tanto, este fuera dentro, aquí, bueno, es usado de manera bastante inteligente, ¿no? Este fuera dentro también, aquí existe un fuera dentro de nuevo, ¿no? Nosotros nos imaginamos que este edificio sigue hacia la derecha y seguramente repitiendo lo que es este módulo, ¿no? Fíjense también en el equilibrio, toda esta composición está en equilibrio. Pasa algo similar al anterior, o sea, en el anterior, en esta, usábamos lo que es el avión para compensar las fuerzas existentes o las masas existentes dentro de la composición en sí, ¿no? En este caso, las masas están equilibradas a partir, o sea, este edificio está equilibrado todo su peso gracias a la presencia de esta luna, ¿no? Si esta luna lo hubiéramos colocado en esta zona de aquí, bueno, pues quizás la composición se caería hacia la derecha, ¿no? Mira, en esta imagen se explica muy claro lo que es esas reglas de la direccionalidad, ¿no? O del centro de interés. El centro de interés está justamente en el centro. Nosotros empezamos a leer toda esta composición, esta imagen fotográfica, justamente en su centro, ¿no? Potenciada fundamentalmente por esta especie de líneas que nos están indicando hacia dónde tenemos que dirigir nuestro ojo, ¿no?
Bien, y esta imagen, esta maqueta, este proyecto, que es el restaurante del Centro Pompidou, tiene mucho que ver con esa especie de regla del fuera dentro. Fíjense cómo existen en volúmenes dentro de un espacio cerrado, ¿no? Acotado, existen volúmenes y hay parte de estos volúmenes que están cortados justamente por elementos de fachada. Es decir, que nosotros cuando vemos el alzado de este edificio vemos una serie de volúmenes y este de aquí, de la derecha del todo, lo veríamos como cortado por la fachada. Entonces nos podemos imaginar que ese elemento sigue en el exterior o que va desde el exterior hacia el interior, entrando dentro de esta especie de caja acotada, ¿no? Bien, este cartel de la Bauhaus a nivel compositivo pues tiene que ver de nuevo con aspectos relacionados con el peso, ¿no? Lo que está abajo pesa más que lo que está arriba y además se colocan los elementos horizontales ofreciendo a su vez también menos esbeltez, ¿no? Que estos elementos como verticales, ¿no? Después el fuera dentro de nuevo, ¿no? Pese a la pesadez de este elemento horizontal tiene esbeltez, nos ofrece una cierta horizontalidad, ¿no? Potenciada gracias a que no muestra por completo todo el edificio, ¿no? Después también existe a nivel cromático, bueno, pues bastante fuerza en su zona central, ¿no? Pero quizás compensada con otros colores dentro de la composición, con esos negros tan fuertes, al igual que también con diferentes objetos situados dentro de la misma. Esta imagen bastante interesante, es un elemento horizontal colocado en vertical, entonces ahora la lectura que hacemos de esta fachada ya no es horizontal, sino que justamente es vertical, atiende a una direccionalidad, ¿no? Bien, ustedes tenéis la asignatura tiene un Pinterest. Si ustedes buscáis Esther Ferrer Román, podéis encontrar que dentro de mi Pinterest existen un tablero que se llama Taller de Dibujo Integrado WEC. Aquí existen imágenes que van a serviros de referencias para los diferentes trabajos que vamos a abordar a lo largo de la asignatura de Taller de Dibujo 1, 2 y 3, ¿vale? Relacionados fundamentalmente con la transformación, con el programa de Photoshop, ¿vale? Al igual que también podemos ver un poquito más adelante, veremos en Taller de Dibujo 2, como también tendremos referencias en compositivas relacionadas con AutoCAD o referencias compositivas relacionadas con el mundo de la acuarela, ¿no? Así que pichén. En particular hay un tablero en Taller de Dibujo 1 que se llama Leyes de Percepción, que tiene que ver con la práctica que ahora voy a poner por encima de la mesa, ¿vale? Que ahora, a partir de ahora, bueno, pues voy a exponer. Es una práctica, es el ejercicio 4 de Taller de Dibujo 1, que se llama percepción visual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es realizar una composición atendiendo a las leyes de percepción visual, algo que también a los principios básicos del lenguaje visual, gráfico y compositivo, y que la temática del mismo, bueno, pues sea la de un arquitecto en cuestión, ¿no? En particular, vosotros vais a hacer una composición igual o similar a la que vamos a hacer en el ejercicio ejemplo, fundamentalmente para que practiquéis algunas de las herramientas de Photoshop, atendiendo a todas estas clases teóricas que estamos bueno, el tema 1, ¿no? A esto de las leyes de percepción y a los principios básicos del lenguaje visual aplicado a lo que es el mundo de compositivo de una imagen. Bien, la práctica está relacionada, esta que yo pongo de ejemplo, con el arquitecto Mies van der Rohe. Como sabéis, Mies van der Rohe es uno de los maestros de la arquitectura, es uno de los exponentes básicos del movimiento moderno, ¿no? Del siglo XX. Su arquitectura tiene mucho que ver, al igual que también con la arquitectura que se hizo en ese momento, tiene mucho que ver con la forma de construir. Fíjense que estamos a principios del siglo XX, por tanto finales del XIX, y la aparición del acero comenzó en el siglo XVIII, pero en obras industriales fundamentalmente. Entonces, a partir del siglo XX, ese mundo industrial del ingeniero pasó al mundo de la arquitectura
y ya no se tenía que construir con piedra, con elementos pesados, sino que ya podíamos realizar estructuras de grandes luces, nuevos espacios, bueno, pues mucho más ligeros. Entonces eso, unido a un nuevo cambio de paradigma, ofreció, bueno, lo que se conoce como el movimiento moderno, ¿no? Entre las obras fundamentales de Mies, pues, por ejemplo, encontramos uno de sus rascacielos prototipos. Es un rascacielos que nunca se construyó, fue un concurso, que esa fantástica arquitectura sobre papel, ¿no? Y en ella, bueno, pues es un rascacielos bastante simple, ¿no? Que se basa en un centro de comunicaciones y en 3 cuerpos, como muy ligeros y además también como pasiodinámicos, ¿no? Estas puntas ofrecen una cierta direccionalidad, al igual que también, sí, en lo que es el paseo en sí, al igual que también, bueno, pues cierta potencia, ¿no? Formal o compositiva, ¿no? Casi que no está atentando en cierto modo al usuario que se encuentre en estas calles limítrofes, ¿no? Dese en cuenta que por el momento las construcciones de los rascacielos era una cosa tal que así, ¿no? Por ejemplo, el rascacielos de Sullivan en Chicago, ¿no? Que sin lugar a dudas esta arquitectura en sus tiempos pues fue absolutamente novedosa, porque antes de esto no se construían más de edificios de 2 plantas y además también con cierta pesadez, ¿no? No existían elementos acristalados apenas, ¿no? Pero casi que coetáneos a este tiempo tenemos el edificio de Mies, que ofrece una modernidad o atiende a los paradigmas del movimiento moderno de una forma extraordinaria, ¿no? Fíjense, esto es una composición realizada por Mies, donde es un edificio boceteado a mano, donde entremezcla la fotografía y su perspectiva cónica, ¿no? Hecha, como digo, a lápiz, ¿no? Bien, Mies van der Rohe es el creador también del pabellón de Barcelona, un pabellón que se construyó en Barcelona en 1929 a causa de la Exposición Universal como representante del país de Alemania, ¿no? Fíjense cómo los elementos básicos de su arquitectura no son sino los planos horizontales y verticales. Y con la conjunción, sí, con la composición, con el juego de una serie de planos verticales, que son estos elementos de aquí, es capaz de conformar espacios dentro de espacios, ¿no? Por tanto, los límites ya no se encontraban en un cerramiento como muy claro, sino que los límites estaban muy difusos, ¿no? Ya no sabía muy bien uno dónde estaba el fuera, el interior, el exterior, etcétera, ¿no? Fundamentalmente porque todo el pabellón es vidriado, algunos paños son vidriados, ¿no? Entonces la mirada ya no está acotada al interior, sino que sale, como digo, hacia lo que es ese exterior, ¿no? Esa mirada también de salida hacia afuera está muy potenciada por la direccionalidad de lo que son los diferentes paños con los que realiza Mies su arquitectura, ¿no? Este es el pabellón de Barcelona. El pilar cruciforme de Mies, uno de sus máximos exponentes, bueno, podemos decir que es casi como una señal de identidad. Nació por primera vez justamente en el pabellón de Barcelona en 1929 y podemos observar una auténtica transparencia constructiva, ¿no? El pilar no es un elemento normalizado, no es un perfil HB, ¿no? No tiene ese pragmatismo, ¿no? Sino que la composición del pilar en sí es casi una obra de arquitectura, donde uniendo diferentes elementos es capaz de conformar un único elemento, ¿no? Dese en cuenta cómo las juntas, los espesores, las distancias existentes entre las diferentes U's de acero, bueno, pues son relevantes en el sentido de que no se pegan, dejando a la vista la importancia de cada una de las piezas, ¿no? Después, en el exterior, todo ese elemento está recubierto con una piel de acero inoxidable, pulida al ácido. El acero pulido no hace sino ofrecer reflejo, ¿no? Así que los pilares, pese a su presencia, pese a todo el pensamiento que existe detrás del mismo, desaparecen dentro de la obra, ofreciendo así importancia de nuevo a lo que son los planos horizontales, a esos planos verticales de ónix que podemos encontrar en el interior del pabellón, ¿no? Bueno, entre sus obras de mobiliario pues encontramos algunas
tan espectaculares como esta, ¿no? Este es el trono del rey, es el trono del rey, lo digo ¿por qué? Porque el pabellón de Barcelona fue creado fundamentalmente para que el rey se sentara y lo inaugurara, ¿no? Entonces el sillón, el trono real, diseñado por Mies, fue justamente este. Esta es la silla Barcelona que se conoce. Esta es otra de sus sillas fantásticas, ¿no? Donde podemos ver cómo es una auténtica obra de ingeniería, ¿no? Desaparecen las patas, ¿no? Nos hace entender que una silla no tiene por qué tener 4 patas para poder ser un asiento, ¿no? Sino que forzando, bueno, pues las fuerzas, las estructuras, atendiendo a un equilibrio estructural y constructivo del mismo, es capaz de ofrecernos un asiento que tiende a levitar, ¿no? Cuando nos sentamos aquí, pese a la pesadez que nosotros tengamos, es decir, independientemente del peso que tengamos, bueno, pues el asiento tiende a ofrecer una cierta ligereza de la persona que se siente en él, ¿no? Una de las plantas de una de sus obras, otras de sus obras fantásticas también, esta es un poquito más, sí, un poco más adelante, estamos hablando de los años 50 ya, ¿no? En la famosa casa Farnsworth. La casa Farnsworth es muy bonita, entre otras cosas porque su lectura atiende fundamentalmente a lo que es el territorio. Ten en cuenta que la zona en donde se asienta la Farnsworth es una zona inundable, ¿no? Y ese aspecto o condicionante lo tuvo Mies de forma muy clara presente durante lo que es la ejecución de la idea de su proyecto, ¿no? Después también destacar que simplemente, fíjense, con un único elemento, un elemento casi inmueble, es capaz de reordenar todo el espacio interior de la vivienda sin necesidad de ningún elemento de tapiquería o de cerramiento, ¿no? Al uso, ¿no? Teniendo en cuenta esta idea de minimalismo absoluto, ¿no? Pues también se encuentra atendiendo a este aspecto compositivo, ¿no? De un elemento central sí, un elemento como duro, macizo en el interior de un vacío, es capaz de ofrecer diferentes espacios dentro del mismo, ¿no? Esto, por ejemplo, en la planta de Lakeshore Drive de los años 50, ¿no? Esto es uno de sus fotocomposiciones, ¿no? En donde utiliza esas herramientas que nosotros vamos a aprender en Photoshop, ¿no? Donde es capaz de ofrecernos una imagen más realista de uno de los apartamentos, combinando lo que es el lápiz con esta perspectiva interior fantástica con la fotografía de fondo de Nueva York, ¿no? Bueno, de nuevo aquí, de nuevo la sinceridad constructiva a la hora de conformar cualquier detalle, ¿no? Mies decía una cosa que es muy real, ¿no? Decía que Dios está en los detalles, ¿no? En ese sentido, el detalle tiene una importancia bastante relevante, ¿no? Y el cómo construyes una cosa tan a priori vulgar como una esquina, es capaz de establecer, el cómo lo construyes es capaz de establecer el paradigma en la que se basa toda su arquitectura en sí, ¿no? Esa sinceridad constructiva, ese menos es más, esa forma de evidenciar el peso de las estructuras, el peso de las fuerzas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta es una de sus casas, casa de campo de ladrillo de 1924, de nuevo con diferentes elementos, con muy claros, muy livianos todos, ¿no? Ofrece no solo una direccionalidad, sino también con 4 muros es capaz de conformar todo un espacio interior, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a hacer una cosa similar a esto que hicimos hace ya un par de años. Es un letrero, una composición, a partir de atendiendo a las leyes de percepción, al igual que también los principios básicos del lenguaje visual, gráfico y compositivo. Vamos a conformar como digo, una composición basándonos en esas reglas de vacío, de peso, de fuera y dentro, de direccionalidad, de centro de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos otros ejemplos de composiciones relacionadas con el arquitecto que tienen que ver las leyes de percepción, como por ejemplo la del fondo de figura, como por ejemplo la de la ley de la experiencia, la del cierre, proximidad, etcétera, bueno, pues son estas, ¿no?
o esta otra, ¿no? Que es la casa Farnsworth abstraída por completo. Nosotros vemos aquí la casa Farnsworth porque la conocemos, atendiendo a esa ley de la experiencia, ¿no? Después el uso de colores también es significativo, ¿no? Existe porque el marrón ofrece el fondo y las figuras se resalta con lo que es el blanco, ¿no? Después, en esta composición tiende también a hablar de lo que es el peso. Si las Farnsworth la hubiéramos colocado en la parte inferior, bueno, pues hubiera atendido o incitado a entender la casa como un elemento más pesado que si la colocamos en el centro o en la parte superior, ¿no? Puesto que nos habla justamente de esa volatilidad, ¿no? En cierto modo, ¿no? Este es otro elemento compositivo con tipografía incluida dentro de lo que es la composición, ¿no? Después podemos hacerlo también de otros arquitectos. Nosotros vamos a hacerlo primero de Mies van der Rohe, ¿no? Pero ahora os voy a enseñar otras composiciones relacionadas con otros arquitectos, por ejemplo con Frank Lloyd Wright, el arquitecto, por ejemplo, del Guggenheim de Nueva York, ¿no? Entre otras grandes obras. Bueno, pues un cartel que nos habla de Wright atendiendo a esas leyes de percepción, ¿no? Como de nuevo el fondo figura, o lo que es la ley de cierre, o lo que es la ley de la pregnancia, ¿no? En cuanto a que las cosas simples son las que se hacen más evidentes o son más claras a la hora de transmitir un determinado mensaje, ¿no? En ese sentido, la ley de la pregnancia tiene bastante importancia, porque únicamente con señalar el gorro, el bastón y el fular que normalmente siempre llevaba Wright en todo pues sus visitas a los edificios, ¿no? Pues somos capaces de reconocer a lo que es el personaje, ¿no? También la de la experiencia aquí es fundamental. En cuanto a aspectos relacionados con los principios básicos del lenguaje visual, gráfico y compositivo, bueno, pues el color aquí cobra una importancia importante. Esto que atiende una armonía complementaria de color, cromática, bueno, eso es cuestión de ir desgranando todo esto, ¿no? Y después, aspectos puros de composición, bueno, el vacío de, bueno, todo su perímetro que tiene que ver con ese fondo de figura, ¿no? Que resalta mucho lo que es el fondo frente a la figura, ¿no? O lo que es el fuera dentro, ¿no? Podemos ver como Wright no aparece por completo, sino que de cintura hacia arriba, ¿no? Dando bastante importancia justamente a la parte superior del cuerpo, ¿no? Bueno, esta es otra composición. En este caso es el Guggenheim, que se le ha quitado, bueno, pues los elementos perimetrales atendiendo a lo que es esa ley de experiencia o de cierre, ¿no? Nosotros somos capaces de cerrar y de dar a conocer el Guggenheim únicamente a partir de las franjas que conforman en sí lo que es el vacío, gracias a esa ley de percepción que es la ley de cierre, ¿no? Después, en cuanto a lo que es la composición, podemos ver cómo todo esto, o sea, cómo el edificio tiene mucho peso, pero es equilibrado en cierto modo con lo que es la tipografía, ¿no? Después lo que es el vacío, al igual que el lleno, ofrece fuerza a lo que es la composición en sí. Es decir, el vacío equilibra en cierto modo a lo que es el lleno. O esta otra, ¿no? También del Guggenheim. En cuanto a la Casa de la Cascada, esta fantástica obra de arquitectura de Wright, bueno, pues tenemos esta fantástica composición, ¿no? Donde de forma muy clara, atendiendo a esa ley de la pregnancia, de una abstracción absoluta, podemos ver la cascada debajo de lo que es la edificación, ¿no? Y a partir de esas líneas de vacíos, en este caso sombreadas de amarillo, bueno, pues dar bastante fuerza a lo que es esos planos horizontales que tan determinantes eran en la arquitectura de Wright, en particular en esta Casa de la Cascada, ¿no? Aquí, en cuanto a las leyes de percepción, pues está muy claro, la ley de cierre, de la experiencia, de nuevo, de la proximidad, de la semejanza, todo esto, todo ese tipo de leyes se han utilizado para hacer la composición en sí, ¿no? Pero en cuanto a las leyes de percepción visual, bueno, los a los principios básicos principios básicos del lenguaje visual, gráfico y compositivo. Bueno, pues el color aquí, por ejemplo, tiene una importancia bastante grande, ¿no?
De nuevo, es una composición armónica fundamentalmente por el uso del color, ¿no? Estos colores fríos y cálidos contrapuestos, que tiene que ver con esa triada que vimos en este mismo tema un poco más al principio del mismo, ¿no? Bueno, de Le Corbusier también se han hecho bastantes composiciones, ¿no? Le Corbusier, pues, como todos sabéis, es el arquitecto de la Vía Savoie o de la Longchamp, ¿no? Este letrero o esta composición, bueno, está bastante bien, ¿no? Aquí de nuevo la ley de la experiencia como ley de percepción, pero en cuanto a elementos, a los principios básicos, atendiendo fundamentalmente a lo que es el color, bueno, pues este color rojo, en cierto modo, equilibra a este de lo que es la corbatilla, ¿no? Lo que es la pajarita, al igual que también equilibra al vacío de blanco tan potente, este blanco tan potente, o este blanco también de la arquitectura que se encuentra más o menos en la misma línea. Bueno, pues este vacío de aquí está equilibrado por este otro rojo de aquí, ¿no? También en cuanto a lo que es el peso, esto tiene, debido fundamentalmente a lo que es el color oscuro, a la negrura, bueno, pues esta figura tiene mucho peso dentro de la composición. ¿Esta composición se cae hacia la izquierda? Bueno, pues no, porque se equilibra con este otro dibujo de aquí, ¿no? De nuevo tenemos el fuera adentro, ¿no? La figura eh, está llevada a lo que es el límite, ¿no? Cosa que bueno, es bastante singular y sin lugar a dudas bueno, pues ofrece cierta potencia a lo que es toda la imagen en sí, ¿no? O sea, eso de que no está completa la figura, sino parte de ella, hace que nos detengamos en aquello que está ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Que es el tema de la cabeza, los lentes, la pajarita, aspectos tan significativos de Le Corbusier, ¿no? Los hace más evidentes, colocándonos ya no solo en primer plano, sino invisibilizando el resto del cuerpo, ¿no? Bueno, esta composición tan clarita, ¿no? Aquí vemos a Le Corbusier fundamentalmente por la ley de la experiencia. Asociamos estas lentes de pasta de negra gruesa a Le Corbusier, ¿no? Si no nos hubieran puesto aquí la firma del mismo, igualmente, debido a nuestra experiencia, al campo que conocemos fundamentalmente, pues hubiéramos dicho que es una composición relacionada justamente con Le Corbusier, ¿no? Fíjense también, nosotros podemos aquí, atendiendo a lo que es los temas puros de compositivo, si dividamos todo esto en una línea vertical, bueno, pues las gafas quedarían en la izquierda, pesa bastante las gafas, pero se consigue el equilibrio justamente con la tipografía en este caso, ¿no?